Unha vez máis estou de volta en Bos Aires. E volvo con ledicia porque ninguén se pode cansar de visitar a Argentina, con toda a súa máxica carga intelectual, chea de recunchos inesquecibles que nos falan da súa historia. E tamén un país con un arrecendo literario onde os haxa. Patria de Borges, Cortázar, Bioy Casares, Sábato, Alfonsina Storni, Silvina Ocampo e tantos outros escritores e escritoras de talla internacional. E hoxe síntome especialmente ilusionada por ter a sorte de poder entrevistar a unha desas grandísimas escritoras argentinas. Argentina, sí, pero tamén moi galega. María Rosa Lojo, nada en Bos Aires pero oriunda de Boiro, cunha vocación moi precoz pola literatura. Criada nunha familia de pai galego de Comoxo, plural e tolerante, namorada dos castiñeiros e das súas raíces galegas, ata o punto de que, de nena, case sentiuse estranxeira na súa terra de adopción. Estou na librería de Ávila, a librería máis antiga de Argentina, patrimonio histórico da cidade, e acabo de atopar este libro, escrito por unha grandísima escritora, filla dun galego. Se queredes saber quen é, só tedes que acompañarnos. Yo creo que tengo una imaginación que está muy moldeada por la cultura gallega. Non só non esqueceu as súas orixes, sino que buscou nelas a súa fonte de alimentación. Mis libros no existirían como tales sin el imaginario de Galicia. O premio que máis che gustou, bueno, que máis orgullosa te sintes del, é o Óscar que recibiches. Un Óscar, sí, claro, se llama Óscar. El mundo gallego está presente todos los días en esta casa, hasta en las pequeñas peleas a veces. ¿Ah, sí? Sí. Lo primero que hago cuando llego a Galicia, ¿dónde está el pulpo? ¿Dónde? Unha prolífica e premiada obra. A cantos idiomas foi traducida? Bueno, unos cuantos, algunos muy raros. La joya de la corona es la edición tailandesa de Finisterre. Lo último que se me hubiera ocurrido en el mundo era pensar que alguna vez alguien de Tailandia iba a quedar encantado con esa novela y le iba a traducir. Nas súas novelas sempre está a raíz da súa familia e explicarse a sí mesma. La saudade ha sido un motor y que yo la he devuelto transformada, enriquecida por otro clima, por otro sol, como parte de lo que yo llamo la constelación gallega, porque Galicia es una constelación. Estamos en Castelar, no Gran Buenos Aires, e hoxe estamos acompañados dunha das grandes damas da literatura internacional. Moitísimas grazas, Rosa Lojo, por recibirnos na casa familiar. Gracias a ti y un placer poderles dar la bienvenida en esta casa. Vostede nace en 1954 en Bos Aires, o seu papá era de Boiro e a súa mamá de Madrid. Vostede di que lle debe a súa vida á vida, pero tamén á morte. A vida que o seu pai logrou preservar e a morte do namorado que tiña a súa nai, a mans dos milicianos republicanos días antes da boda. Pode explicarnos en que consisteu esta historia de amor truncado? Tristeza y también superación, porque mi madre pudo superar ese conflicto que la marcó para toda su vida, guardó siempre esas cartas como un tesoro, tesouros da memoria, las cartas son tesouros da memoria. Pepe, que no estaba metido en nada, no era político, su única ambición, como lo dicen en las cartas, era casarse con María. Mi mamá se llamaba María Teresa y bueno, ese matrimonio nunca se pudo dar porque pocos días antes, cuando ya estaban leídas las amonestaciones, como se decía entonces, entraron en la casa de la tía de mi madre porque se casaban entre primos, iban a casarse entre primos, se conocían desde niños, era una especie de amor, de primer amor en todos los sentidos, ¿no? Y
estaba en la casa él, porque le tocó estar ese día, y como la tía de mi madre protegía a algunos curas, sacaron a todos y los fusilaron. Y bueno, mi madre casó con meu pai, que era de otra banda, pero no tenía la culpa de lo que le había pasado a Pepe. Eran momentos muy difíciles, claro, se acababa de rebelar Franco, era una situación horrible, y bueno, pasaron hechos violentos de un lado y del otro, y a mi tío Benigno, por ejemplo, le tocó estar del lado de los nacionales, mientras que mi padre estaba alistado en la Marina de la República en aquel momento. Y uno de los temores más grandes de mi tío, según me contaba, era que alguna vez les tocase estar sin saberlo frente a frente y un hermano matase al otro. Que vimos unha foto de Benigno tamén, que a ten por aí. Sí. O seu pai, que era do Barbanza, concretamente de Comoxo, como dicíamos, alistouse no 1934, cando tiña 19 anos. E era chofer dun coronel republicano que vostede tratou de investigar, que se chamaba o coronel Juan Sanz de García, que estivo preso moito tempo. Sí, según mi padre, sí, no pude investigar hasta cuándo murió, pero mi padre siempre decía que lo quería como un hijo, el coronel a él, y que le debe en cierto modo su vida, porque era muy joven y mi papá quería ser piloto de combate, casi sin ninguna experiencia de nada, en avioncitos que en ese momento eran lo que había, pero eran aviones muy frágiles y no había ni tiempo de preparación para los que iban a pilotearlos, así que el coronel lo disuadió de que hiciera ese disparate. También a eso le debo estar viva, sin duda. Teño aquí conmigo hoxe este libro que mercamos nunha librería aquí en Argentina, en Buenos Aires, Amores insólitos de nuestra historia, e que me gustaría que me asinaras antes de que rematáramos a nosa entrevista. Por supuesto. Vou ler unha cousiña que define esta novela, pero que tamén define moito do contido do que ti escreveches nas túas obras. Si a experiencia do amor é, en principio, un patrimonio compartido por todos os seres humanos, en estos amores insólitos da nosa historia se exacerban as distancias e as diferenzas de clase, de raza, de cultura, idade, poder, para ben e para mal dos amantes. Hai un capítulo que di La niña que murió de amor en la tierra del diablo. Este título ten moito que exprimir, verdade? Esa nena puede ser... Bueno, es una jovencita en realidad, una cantante, Carolina Beltri, que era hija de un empresario teatral y que se suicidó por amores contrariados, en la que llamaban los indios, nuestros aborígenes argentinos del sur, Huecufu Mapú, en mapuche quiere decir la tierra del diablo, es la Bahía Blanca hoy día. Le tocó estar ahí, ella estaba enamorada de un músico. Su padre se oponía al matrimonio y ella se suicida. El padre un empresario español autoritario, y bueno, así pasaba con las mujeres en aquellos tiempos, ¿no? El libro tiene varias historias de esas, de rebeldía y de tragedia. Claro, que nada ten que ver coa relación que tiña vostede co seu papá. Que era todo o contrario. En mi caso, bueno, como todo hombre de su generación, por supuesto mi padre se preocupaba mucho por su hija mayor. Sí, aunque nuestros padres fueran socialistas o lo que fuere, no era el mundo de hoy, que los jóvenes tienen y las jóvenes sobre todo tienen una gran libertad. Pero siempre fui estimulada intelectualmente. Y sí se me inculcó, mi padre y mi madre me inculcaron la fe en mis posibilidades y en que no había nada intelectual que una mujer por ser mujer no pudiera realizar. Eso sí lo tuve muy claro desde niña, fui muy apoyada en ese aspecto. Mis padres creían en la educación, ese fue uno de sus grandes valores y pilares, y creo que fue también uno de los pilares de la inmigración española, porque buscó para sus hijos que lograsen lo que ellos no habían podido lograr. La formación que hubieran querido tener en su país de origen, que se truncó muchas veces por la falta de condiciones económicas, o por la guerra, por la violencia de todo tipo,
quisieron que sus hijos sí la tuvieran. Y la Argentina en ese aspecto ha sido un país de educación pública, universal, gratuita, y ha ofrecido siempre posibilidades. Eso también hay que decirlo, ¿no? Sí. Y esperemos que siga siendo así. Esperemos. En el futuro. Sí, señor. Ti és a irmá maior e co teu Sí. irmán fixestedes un torneo de axedrez tributo aos vosos papás. Non sei se me queres Una contar un homaxe. pouquiño. Sí, es bueno, algo pequeño pero significativo. Mi hermano menor siempre se interesó mucho en el ajedrez, es jugador de ajedrez, no profesional, pero bueno, socio del Club Argentino de Ajedrez, y se le ocurrió la idea de hacer un pequeño tributo en agradecimiento a esos valores que nos legaron, porque ese es el fundamento de una vida. No siempre el legado se recibe, pero es importante haberlo recibido, saber que ese legado existió. ¿Qué queremos de la vida? ¿Qué clase de personas queremos ser? Y qué es lo que es importante y lo que no. Claro que sí. Cal é a razón pola cal Juan decide marchar a Argentina moitos anos antes de que o faga o seu pai Antonio? Como muchos republicanos, mi padre estaba esperando que cayese Franco, porque suponían que con la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, probablemente Franco ya no tuviera apoyo, sin embargo se equivocó. Entonces vino para la Argentina, donde tenía esos dos hermanos, Claro. mi tío Ramón y mi tío Juan, que habían podido volver porque eran argentinos, habían nacido, tenían derecho de nacimiento. Como toda familia galega, bueno, hubo idas y vueltas. También en mi familia castellana y andaluza hubo idas y vueltas. Pero en la galega hubo una emigración hacia fines del siglo XIX. Mi abuelo Ramón y dos de sus hermanos emigraron hacia Buenos Aires. Llegaron a Avellaneda, que es un municipio del sur muy poblado, el sur de Buenos Aires. Allí pusieron una fonda. Todo esto está contado en un libro mío que se llama Árbol de Familia. Ese libro que estou desexando ler porque ten unhas Árbol de historias... Hay mucho de verdad en el libro, mucho es realmente genuino, otras cosas Son ficción. son más ficción, pero se basa mucho en la historia oral, en todo lo que yo recibí de relatos de familia. Bueno, les fue bien, pero en algún momento tuvieron dos hijos, ¿no? Mi abuelo se casó con Rosa, que era otra paisana de Porto Dozón, mi abuela Rosa Ventoso Mariño. Tuvieron dos hijos, Ramón y Juan, y no les iba mal, pero a pesar de las comodidades que ya en Buenos Aires tenían, se ve que la nostalgia era muy grande, y la saudade, la morriña, y mi abuelo decidió que volvían. Mi abuela supongo que también, pero sé por mi tío Benigno que esa decisión terminó siendo dura para ella porque no se podía comparar la vida en una gran ciudad, sí, donde abrías una canilla, un grifo y salía el agua, y la vida en la aldea donde el agua había que ir a buscarla. Uno de los sueños de mi abuela Rosa era que alguno de sus hijos fuera maestro. Y bueno, yo siento muchas veces que algunos hemos podido cumplirle sus sueños. Y me conmueve mucho pensar en esta mujer, que también se llamaba Rosa, y por eso me llamo Rosa yo. Y además creo que nos parecíamos incluso físicamente por los pocos retratos que veo de ella. También era pequeñita y de ojos claros. Lamento no haberla podido conocer, porque cuando mi abuela murió yo era muy pequeña, pero sí se enteró de que su hijo tenía una hija en Buenos Aires y que se llamó Rosa en su homenaje. Soy la única nieta que se llamó Rosa. Vostede ten unha foto que lle pediu aos Reis Magos, sí, unha mesa de escritora, cando tiña dous aniños, non? Ou un aniño. No, era un poquito mayor, pero siempre muy pequeñita de tamaño. Sí. Entonces... Esa foto é moi doce. E como foi iso de que unha nena tan pequena xa quere unha mesa de escritora? Bueno, yo tuve otra abuela, que también le estoy muy agradecida, mi abuela Julia, la mamá de mi mamá, que era como una abuela de cuento, eran aquellos años en que las abuelas parecían abuelas. Y tenían el pelo blanco y rodetes y anteojos, el moño, sí. Y se ve que yo siempre tuve gran curiosidad por los libros, en casa había libros, mi mamá había tenido una pequeña librería en Madrid que quebró y tuvo que cerrar, fue siempre una mujer muy lectora, se valoraba, mi padre también valoraba los libros, y se ve que yo tenía una gran curiosidad
por ese mundo de los libros y además escuchaba cuentos, entonces aprendí a leer con mi abuela antes de ir al colegio. Y yo veía que los mayores se sentaban, leían, escribían cosas y me parecían tareas importantísimas. Y yo quería una mesa propia para escribir. Entonces la pedí a los Reyes Magos. Y bueno, la mañana de Reyes apareció en mi patio la mesa de escritora, que era pequeñita así, una mesa de juguete con una sillita adecuada a mí, y fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Y esa foto la guardé siempre en mi escritorio, precisamente porque la vida de un escritor o una escritora tiene muchos altibajos. Es muy dura, es una vida solitaria, es una vida de imaginación y fantasía que nunca sabemos si les va a gustar o interesar a los otros. Claro. Porque la otra parte de una obra se completa siempre en la lectura. No basta con escribirla, la obra se completa cuando es leída por otras personas. Y en los momentos de desaliento, ya que escribir no da dinero, da otras cosas, no dinero, no cartos, no da cartos, pero miro esa foto y pienso qué feliz fui cuando me regalaron esa mesita, cuando me bajó del cielo, en aquel momento yo creía que bajaba del cielo en un camello, cuando me regalaron esa mesa, que es un símbolo que me sigue toda mi vida y que también me recuerda que escribir se parece a jugar, es un juego maravilloso después de todo, ¿no? Rosa, como me dicías antes, fuches unha nena moi querida e tamén un pouco tardía para a época. Víamos antes unhas fotos que che fixeron os teus papás nun estudio. Como foi iso de ser tan querida? Por que dis que fuches tan querida? Una de las cosas que más aprecié de niña eran los cuentos que mi madre inventaba para mí. Tenía unos personajes. Es una historia muy, pienso que muy conmovedora, vista desde ahora, ¿no? Ella había inventado y los acompañaba con unos muñequitos que me había comprado. Desde aquel entonces me gustan las casas en miniatura, porque era la historia que mi mamá contaba, acompañada por muñequitos, transcurría en una casa. Había un matrimonio de viejitos, se llamaban los Pillallos. No sé si eso se debía a un cantante que después estuve googleando, que era del sur de España, que era el Pillallo. Mi abuelo no sé si venía de ahí, mi abuelo materno era andaluz. Que no lo conocí. Nació el mismo día, nacimos los dos el mismo día, 13 de febrero, pero no nos conocimos. Murió durante la época de la guerra, no a consecuencia del conflicto, pero sí de enfermedad. Bueno, esos dos viejitos estaban solos y tristes y un día descubrieron en la puerta que había dos gatitos, los meninos. Es un cuento infantil totalmente y pueril, pero tiene que ver mucho con toda la desgracia que se había pasado en España. Y estos dos viejitos empezaron a encontrar un sentido a su vida cuando acogieron a los dos gatos, les dieron de comer y formaron una familia nueva con esos gatitos, porque seguramente habían perdido su familia propia. Es en muy poco contenido de historia, sin embargo yo creo que hay un símbolo de la tristeza y del dolor que había pasado muchísima gente. El amor, que la necesidad de dar amor y de construir, con los restos de lo que había quedado, construir nuevos vínculos. Que fue lo que hicieron mis padres, con los restos con los desgarramientos, los filamentos, todos esos andrajos de vida que todos tenían colgados. Bueno, lograr hacer una red otra vez, ¿no? Reconstruir la red de relaciones, de afectos, fuera de España también, no solo dentro, sino fuera. Yo siempre recuerdo entonces los cuentos que me dedicaban especialmente, mi mamá sobre todo, y los paseos con mi papá los domingos, y las historias de mi papá, porque mi papá también era un narrador de historias, pero él contaba las suyas, las historias de su infancia. Esa historia, que é fermosísima, dos dous gatiños e dos anciáns, faime lembrar ese pequeno cadro que hai no teu despacho de Laxeiro, que ten un gato detrás. Sí, ¿Ten un algo que gatito. ver? Sí, hay el pequeño cuadro ese que es un apunte de Laxeiro, porque yo pintaba cuando era nena. Me gustaba mucho pintar. Ahora la artista visual es mi hija, Leonor Beuter, que vive en Berlín. También emigró, pero para otro lado. Vive como ciudadana española en Berlín.
Y ese es un apunte que hizo Lajeiro en casa, y también hizo ese otro cuadro que habéis visto, tan bonito. Sí, pois xa que estamos falando del, como era esa relación que mantiñan? Bueno, todo vino en realidad por mi mamá, porque mi mamá Ilala, Eulalia de Prada Canelas, que había estudiado filosofía, era una mujer muy interesante, y se veían bastante con mi mamá. Eran los dos muy simpáticos. Sé que los trataron bastante. Recuerdo que venían a casa a veces los domingos a comer paella. Y en una de esas visitas fue cuando Lajeiro subió una cartulina, hizo ese cuadro que está ahí, en el living, y que, bueno, quedó como un precioso regalo, otro tesouro da memoria. Totalmente. Así sí. que... E igual tamén, eses pequenos bonequiños cos que tu nai che contaba os contos, teñen algo que ver con eses búhos que tes por detrás. Eso no, por las bonequiñas, por esas cousiñas. Sí, eso tiene que ver, sí. ¿Sí? Los pequeños seres, puede ser. Los búhos me gustan por otro motivo, porque son misteriosos, se supone que son sabios, que saben más que nosotros, que ven en la oscuridad, muy importante. Creo que el arte poética es ver en la oscuridad. Y tiene que ver con el otro lado del mundo, con lo que se nos oculta en la vida diurna, en la vida utilitaria, en la vida instrumental que hacemos todos los días. Hay otro mundo, no solo ese. Entonces, tiene que ver con la meiguería también, que me muchos, gusta. as coruxas, sí. que ten Este vostede ali, o conxuro da queimada. Sí, tiene que ver con ese otro mundo, y por eso los colecciono. Y en Argentina también son muy populares los búhos y muy venerados en las culturas autóctonas. Ajá. Afirmas, Rosa, que a terra onde vin a luz do mundo non me recoñecía como propia. A que te refires? Bueno, a que, primero, yo hasta los 6 años hablé como una españolita, como si acabara de llegar del barco, con Cs y con Zetas, y con léxico también, que era peninsular, que no eran, había palabras que no eran las mismas en Argentina que en España. Había cosas que eran muy distintas, hábitos alimentarios que eran diferentes. Mi padre seguía comprando, si conseguía pescado, y se cocinaba pulpo en casa, que a mí me sigue gustando muchísimo hasta hoy, polvo a feira, cómo no, pero era un plato muy exótico, muy raro. No se hacía cocina italiana, mi abuela era la que cocinaba, y siempre cocina española, cocido, garbanzos, lentejas, bueno, todos esos platos que tenía mucho más que ver con el mundo peninsular. Y como te decía, mis padres querían volver, entonces no querían que sus hijos echaran raíces. Claro. Eso me dificultó bastante la inserción. Y finalmente me precipitó con más fuerza hacia la búsqueda de la historia argentina, porque como en casa no había esa tradición, no me podían legar una memoria argentina que no tenían. Y la escuela lo que ofrece muchas veces es retórica y lugares comunes y clichés. Hubo un momento de mi vida en que, ya joven y con estudios, empecé a buscarme yo esa memoria y a investigar sobre la Argentina, y ahí a escribir libros de ficción histórica, algunos de ellos muy relacionados con la historia de la Argentina. Entón, ela estudiou moito o imaginario dos galegos na sociedade argentina. É un traballo moi importante, non? E despois as súas novelas teñen unha pegada na memoria do que foron, sobre todo, o seu pai, que ven aí da ría de Arousa, de Rianxo e da xente de Boiro. Acabamos de ver unha foto túa da primeira comuñón. Sí. E mentras sabíamos, me contaches unha apreciación sobre a primeira comuñón aquí na Argentina. No, de que aunque, por ejemplo, en mi familia en general, los varones no eran religiosos para nada, y eran anticlericales, todos. Pero las fiestas se hacían igual, las fiestas de la comunión, los rituales se hacían igual, porque eran momentos de que se juntaba la familia, se recibían regalos. A las nenas nos gustaba vestirnos de comunión, a qué nena no. En fin, y ahí en Árbol de Familia hay una frase, yo tomo ese tema, hay una frase que se me ocurrió que refleja la realidad. Cuanto más ateos eran, más rumbosas solían ser las fiestas. Sí. Una forma de compensar, yo creo, muchas cosas que les faltaban. Les faltaba la terra. Claro. Eso era lo principal, lo que faltaba. La fiesta reproducía situaciones de familia que habían perdido. Eran los momentos de juntarse. Volvín a Galicia, unha terra na que nunca estivera. Que explicación ten esta aparente paradoxa, antítese? Como foi ese reencontro?
Bueno, eso tiene que ver con todos los mensajes explícitos y subliminales que recibí de que mi patria en realidad no era la Argentina, de que mi patria estaba del otro lado del mar. El sofisma preferido de mi papá, porque era un sofisma total, cuando me decía, yo decía, no, pero yo soy argentina, me decían en la escuela. Entonces mi padre me contraatacaba y decía, no, pero mírate al espejo. A ver, si tú hubieras nacido en la China, ¿serías china? Y hoy le contestaría, pero papá, claro que sería china, porque culturalmente también sería china, por más que no tuviera rasgos asiáticos. No es un tema de biología. El tema cultural excede a la biología. Pero bueno, siempre tuve esa... yo creo que, a ver, mi papá, más que mi madre, pese a que es paradójico, ¿no? Porque la que era más profesional de la lectura, en cierto modo, que había sido librera y que estaba siempre con los libros, era mi mamá. Pero el que me encantó con sus relatos, realmente fue un encantamiento, fue mi papá. Me quedé fascinada con ese mundo, que era la huerta, el río, el bosque donde empezaba la casa, donde empezaba el bosque, la montaña, y el castaño fabuloso. Había habido un castaño mítico, un árbol mítico que era un castaño gigantesco, que ya no existía más, con el que se habían labrado los muebles de toda una familia, porque era un tronco que no se podía ni abrazar, un tronco gigantesco. En la edición italiana de la novela Árbol de Familia, la editora encontró una ilustración maravillosa, que es un castaño enorme, tal cual yo me lo imaginaba. Igual. Creo que fui a Galicia detrás del holograma de un árbol mítico, un árbol que ya no existía más, porque mi papá, en su afán de reproducir el paisaje original perdido, había plantado por ahí en el fondo de casa un castaño, que nunca fue gran cosa. No estaba mal, pero todavía le faltaba mucho en desarrollo, tenía sus erizos con el fruto dentro, pero eran frutos pequeñitos. Y lo que sucedió de verdad, que me dejó profundamente impresionada, que cuando logré al final volver a España, que volví por motivos culturales en el año 93, fui invitada a un evento en Madrid sobre Sábato, que era un autor que yo estudiaba, y después me fui a Galicia, a conocer Galicia, fue la primera vez que pisé tierra gallega. Fue un impacto enorme para mí conocer a los tíos que no conocía, a las primas, que eran casi todas mayores que yo, por ser la hija de uno de los menores, ¿no? Y cuando volví a casa, el castaño se enfermó y se murió en poco tiempo. Fue una impresión, bueno, caramba, estaba para eso. Estaba como una especie de testigo y de vigilante. Agardando. Esperando que volviera. Una vez que volví, no tenía misión ya, estaba bien, ya se podía ir. Se enfermó y se murió. ¿Qué historia? Eso, no sé, es la interpretación poética, claro, a mí me salen de esas, pero fue una coincidencia tan grande de que justo el castaño se enfermara y dejara de existir después de que volví, que bueno, no pude menos que pensar, hay algo de mensaje en esto, es un símbolo, en definitiva. Bueno, y desde ahí no paré de ir a Galicia, siempre que puedo voy. Es mi otra casa, del otro lado. ¿Voy o vuelvo? Vuelvo y voy. Porque mi vida es un corredor, es ir por un corredor transoceánico. Es un vaivén. Esas son metáforas de mis libros, pero bueno, son las metáforas que he construido para entender qué clase de vida es esta, ¿no? De estar siempre pensando en un lado cuando estoy en el otro, ¿no? Es una vida un pouco rara, pero interesante. Unha escritora que, nacendo fora, non só non esqueceu as súas orixes, sino que buscou nelas a súa fonte de alimentación. É dicir, cando para explicar a súa identidade, para explicar o seu discurso, quen son eu, pois as súas raíces, que diríamos, que explican tamén a contemporaneidade, que explican como é ela agora, como son as relacións que teñen cos demais, e aí sempre estaba Galicia, sempre estaba Galicia. Incluso diría que unha Galicia no seu caso tamén, como no caso de moitos emigrantes, moi mitificada, ¿no? Porque eles tamén teñen unha visión de Galicia moi idealizada. Yo creo que tengo una imaginación que está muy moldeada por la cultura gallega, por sus lugares simbólicos, por sus espacios geográficos, por su tradición. Mis libros no existirían como tales sin el imaginario de Galicia. Es esencial para mí. Consideraste filla de exiliados e exiliada filla. Cal é a diferenza?
no puedo considerarme solamente hija de exiliados, porque implicaría hacer como una distancia entre, bueno, mis padres fueron los exiliados, yo soy otra cosa. Me considero exiliada hija porque el exilio es una condición, fue una condición sustantiva en mi vida, me marcó, la modificó, me instaló de otra manera en el mundo. Nas súas novelas sempre está a raíz da súa familia e explicarse a sí mesma e explicar o seu contexto a partir deses emigrantes que veñen, igual que fixo Nélida Piñón na República dos Soños para explicar o Brasil. Por tanto, para nós na Real Academia Galega estas personalidades son moi importantes e para nós honrannos porque son os nosos embaixadores no mundo. De tal maneira que un día decidimos que moito merecía ser académica de honra da Real Academia Galega. A mí se me ocurrió, justamente cuando componía, el que todavía no lo leí por la pandemia, el discurso para la Academia Galega, hay un discurso anterior de Marilal Aleixandre, donde trabaja mucho con el paisaje, un discurso realmente encantador, y habla de los valos, donde crecen plantas en las rendijas de los valos. Y yo creo que he sido una planta aventureira, de esas que crecen por el azar de la historia, porque es el azar en definitiva el que reunió las vidas de mis padres y me hizo nacer en un lugar donde normalmente no debería haber nacido, no fui una plantita que nació en un lugar, nada, pues me tocó nacer en un intersticio, en un lugar extraño, sí, en medio del valo, sí. Y no obstante, bueno, ser protegida como en un invernadero para que a pesar de ese lugar raro en el que había nacido, creciera. Esa fue la condición de mi vida, con todas sus ambigüedades y sus ambivalencias y su complejidad, la acepto. Es así y que gracias a eso también, bueno o malo, hice lo que hice, escribí lo que escribí y me instalé ahí, sí. En esa rendijita del valo, nacida al azar de la historia. Hai nada, acaba de pasar por aquí un galán cunha bandexa de pastas de La Española. ¿Qué é La Española? Bueno, una de las panaderías, o la panadería más importante de Castelar. Ah. Fundada por españoles. Sí, ¿Galegos? Creo que sí. Deliciosas. Ya no, pero de generaciones anteriores. Pois ainda sigues entón tendo comida galega na casa, entón. Toda la que se puede. Y mi marido, que es de origen alemán, aprendió de mi papá a hacer paella. Ah, ¿y qué tal la fai? Excelente. Sí. Es un gran cocinero. Al principio, cuando lo conocí al pulpo, tenía 22 años, no sabía, llegando a Buenos Aires, porque soy del interior de Argentina, pero totalmente hacia el norte. Conocer el pulpo no me animé a comerlo. Después sí, lo aprendí a comer y por supuesto ahora vamos a España e incluso la última vez que estuvimos en Padrón fuimos a la feria del día domingo y fue a comer pulpo especialmente y fue estupendo. Hai alguén que di que tiveches moitos premios, pero o premio que máis che gustou, bueno, que máis orgullosa te sintes del é o Óscar que recibiches. Un Óscar, sí, claro, se llama Óscar, claro. Aquí le decimos Oscar, con acento en la última, pero sí, es Óscar, sí. Conocerla a ella y conocer y vivir con una escritora que se considera gallega ha sido una experiencia muy buena porque primero aprendí a conocer Galicia, conocí las costumbres gallegas, hago la paella, tenemos la queimada y por supuesto el mundo gallego está presente todos los días en esta casa, de una manera o de otra, hasta en las pequeñas peleas a veces. ¿Ah, sí? Sí, pero siempre es un mundo hermoso el gallego, las veces que he ido lo he disfrutado muchísimo y por supuesto siempre cuando podemos volvemos. Es una asignatura pendiente hasta las últimas posibilidades de viajar. Docente, escritora, investigadora, directora de proxectos de investigación internacionais, directora de coleccións, articulista, membro de xurados literarios, representante da literatura argentina en congresos internacionais.
Sínteste igual de cómoda en calquera destes ámbitos literarios? Sí, me siento muy cómoda. La profesión de investigadora era para mí como anillo al dedo. Soy una persona muy curiosa. La curiosidad ha sido el motor de... La curiosidad y la pasión por la creación, por volcarlo en trabajo creativo, han sido los motores de mi vida intelectual. Ahora, por ejemplo, mi última aventura, estoy preparando un curso para la plataforma cursiva de Random House Mondadori España, que se llama Ficción Histórica. Y me da una gran alegría porque puedo unir toda mi experiencia de académica, que he dado cursos para doctorado sobre ficción histórica, con mi experiencia de escritora, porque está destinado sobre todo a escritores. Es la Escuela de Escritura Creativa. Me encanta, estoy muy metida en esa tarea y además produciendo libros. Este año salen 2 libros míos de narrativa, uno por Alfaguara y otro por una editorial gallego-argentina, que es Corregidor, la de Pampín. Publican as millores editoras argentinas, es decir, un libro de María Rosa Lojo, aparte de publicar crítica literaria en Eñe o en los periódicos de Página 12, La Nación, etcétera, de Clarín. É dicir, é unha muller moi considerada dentro do que é a vida literaria porteña. Tes unha prolífica e premiada obra. A cantos idiomas foi traducida? Bueno, a unos cuantos, algunos muy raros, digamos. Fue traducida a idiomas comunes, como el inglés y el francés y el italiano, son idiomas, digamos, que estamos acostumbrados, que podemos leer, pero otros idiomas como el tailandés y el búlgaro. La joya de la corona es la edición tailandesa de Finisterre. Finisterre es una novela que transcurre entre Galicia y América, en el siglo XIX, entre Galicia, Londres y América, en el Río de la Plata. Lo último que se me hubiera ocurrido en el mundo era pensar que alguna vez alguien de Tailandia iba a quedar encantado con esa novela y le iba a traducir. Bueno, eso, pero ni en mis sueños más disparatados. Un día hace ya muchos años, recibí un mensaje en correo electrónico que estaba remitido por un ser, que yo no sabía si era un varón, una mujer o una marca comercial, llamado Pasuré Luesacul. Pero tenía en el asunto Universidad de Salamanca. Entonces lo abrí. Y bueno, era una estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca, que se llamaba así, que había leído mis libros porque estaban en la biblioteca de la universidad y que quería hacer su tesis de doctorado sobre mis novelas. Y terminó haciéndola, sobre mujer, historia y poder, justamente en mi obra novelesca. Finisterre le había gustado mucho y tenía un proyecto de traducción. Y la tradujo en efecto para una editorial muy bonita, exquisita, realmente. El libro además es el libro más bonito. Además, yo creo que tengo 2 libros preciosos en cuanto a objetos. Uno es ese y otro es el libro que se publicó en Galicia, o libro de Seniguais, do único Senigual, que se lo hizo Galaxia, que es una joyita. Y después se tradujo, bueno, se publicó en castellano. Son los 2 libros más bonitos que tengo. Y bueno, se ve que la traducción tardó muchísimo en hacerla, en una editorial muy literaria, no comercial, muy exquisita. Y terminó ganando un premio, esa novela ganó un premio nacional de traducción en Tailandia. Así que fue algo inesperadísimo. Y luego están traduciendo al búlgaro, ya han traducido 2 de mis novelas, Finisterre y Árbol de Familia también, que me hicieron una entrevista en la Radio Nacional de Bulgaria por Árbol de Familia, otra cosa que me dejó alucinada, que incluso salió con la foto de mis padres en la tapa. Esas fueron las experiencias más raras que he tenido. Por ejemplo, una estudiante de árabe también me escribió, estaba trabajando, hizo una tesis de maestría sobre la princesa federal, otra de mis novelas. A veces me escriben, sí, de lugares muy distantes que no me explico. Digo, ¿cómo es posible que viajen los libros? Y qué mentira esto de que solo son... Se habla a veces mal de la cultura local. Dice, bueno, esto solo puede interesar a pequeños grupos humanos. No. Y no es verdad. No. Yo ya he comprobado que no es verdad. Solamente yo creo que es una cuestión de marketing. De marketing y de poder hegemónico de ciertas... A ver, si tuviéramos Hollywood en la Argentina y si fuéramos a Estados Unidos, habríamos rodado miles de películas con las historias que hay en este país, que son extraordinarias, y con las historias de la inmigración, bueno, no te digo lo que podríamos hacer. Coproducciones.
Pero no, bueno, no somos Hollywood, entonces no se puede. Pero, a ver, ¿por qué nos interesa todo lo que se produce en Estados Unidos? Porque tienen poder económico, es evidente, son un eje mundial de poder. Lo que pasa en Galicia o en la Argentina no tiene por qué tener menos interés humano que lo que ocurre en Estados Unidos o en otros países poderosos de Europa o en Inglaterra, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Por dónde pasa el eje del poder en el mundo. Lo mismo que ocurre con las lenguas. Todas las lenguas sirven, todas las lenguas son buenas, todas son necesarias, pero hay unas que se imponen a otras, por esas cuestiones, ¿no? ¿Quién tiene el poder militar y el poder económico? E como é ser muller escritora? Muchos prejuicios, de entrada, que hoy día veo que están cayéndose los prejuicios, pero no fue así cuando yo empezaba a escribir. Yo todavía cuando era estudiante en la escuela secundaria, a pesar de que había mujeres profesionales y mujeres que trabajaban, mi mamá trabajaba fuera de la casa, y era bastante raro eso. Por ejemplo, cuando yo decía que iba a estudiar letras, la respuesta era, bueno, está muy bien, es una linda carrera para mujer, porque puedes trabajar unas horas y después dedicarte a lo importante, que era la casa. Claro. No me gustaban mucho las respuestas, porque la verdad que quería hacer algo más importante, o sea, más sustancial que dedicarme unas horas a dar unas clases. Mi proyecto de vida era otro, pero era muy común eso. Efectivamente. Una amiga escritora argentina me contaba que, bueno, cuando ella se presentó como aspirante a ingresar en la redacción de un periódico, notó, es 3 años mayor que yo, Ana María Yuba. Entró y, bueno, notaba que se dieron vuelta todos para mirarla. Y al principio pensó, con cierta vanidad femenina, bueno, será por mí. Me habrán encontrado atractiva, y después se dio cuenta, no, ese no es el motivo. Soy la única mujer en toda la redacción. Y a ver, Ana María tendrá 70 años ahora, pongamos 50 años atrás, más o menos, o un poco, no es tanto. Un poco no es tanto, 50, 45 años atrás. Un teito de cristal, pero estamos mellorando. Recibir tantos premios fai que perdan importancia ou cada premio é unha nova ilusión? No, es una gran ilusión. Todos tienen importancia para mí. Tanto me emociona una escuela que me distinga porque pasé por ella y me dio un diploma, y que los chicos me manden trabajos que han hecho sobre un libro mío, me emociona mucho y guardo esos recuerdos, como los premios más importantes o los honores más importantes. El ser miembro electa de la Real Academia Gallega es, bueno, uno de los honores más significativos y más importantes de mi vida, en todos los sentidos. Ela sempre representou na intelectualidade argentina, representa esa pegada dos galegos que decía Pérez Prado, ¿no? Antonio Pérez Prado decía que é imposible entender a Argentina sen os galegos. Pero no caso de Buenos Aires a figura de María Rosa é especialmente querida e admirada na Academia polos novos lectores. Estoy inmensamente agradecida a que hayan reparado en mi obra en un mundo donde hay tantos escritores. Hay miles y miles y miles, y cuanto más se lee y más se sabe, más te das cuenta de que es la gota de agua en el océano. Entonces, que alguien se haya fijado en esa gotita y haya visto, bueno, cara, qué lindo, resplandece al sol, es una emoción enorme. Y siempre me provoca una infinita gratitud. Así que, me hace muy feliz y me impulsa a seguir, porque insisto, yo tengo un agudo sentimiento de incompletud, de que si la obra no repercute, no es obra. La obra se realiza solamente en cuanto es apreciada, valorada, leída y cuando se puede legar. Rosa, hai poucos meses que ves de ser galardoada coa Medalla Europea da Poesía e Arte. Esto sí que es un puente de mundos. La Medalla Europea de Poesía y Arte es una medalla que le da un comité internacional de poetas y académicos. Se la han dado a Antonio Gamoneda, la última, realmente, bueno, gran poeta, grandísimo poeta, ante quien me inclino. Lo que implica esa medalla es que no es solamente, primero, no tiene centro solo en Europa, sino que busca a poetas de los más diversos países y lugares. Y tiene un pilar en China, porque la vicepresidente de esta asociación
es Cao Zifang, es una poeta y académica china a la que conocí en Canadá, porque me acababan de dar en Canadá un premio, y que me lo dieron en 2017, un premio de poesía internacional, el premio Antonio Vicaro. Ahí conocí a Cao Zifang. Nos leímos mutuamente en inglés, porque bueno, yo no sé chino, obviamente, ella tampoco maneja el español, pero el inglés yo tenía muy buena traducción, ella también tenía muy buenas traducciones de sus poemas, y empezamos a intercambiar correspondencia, a interesarnos cada vez más. Ella me invitó a China en 2019, de manera que junto con mi marido decidimos que nos íbamos a China. Nosotros somos los dos muy viajeros. Nos fuimos a China. Fue realmente un impacto impresionante, de los más impresionantes que recibí en mi vida, por la mezcla alucinante de tradición y de absoluta modernidad y vanguardia. Bueno, mi marido es ingeniero, así que China lo dejó con los ojos así. Lo muy lindo de esta medalla es que implica la publicación de una antología literaria de mi obra en chino, por una universidad china, la Universidad del Este de China, y bueno, una difusión que para mí es increíble, a una lengua a la que tampoco esperaba llegar, y que sin embargo llegué por este triángulo tan curioso, que fue, bueno, de un festival internacional en Canadá, llegar de alguna forma a ver, porque las candidaturas, por supuesto, se proponen. Sí. Cao Zifang propuso la mía, tenía un currículum como para que pensaran que me la podían dar, y bueno, me dan esa medalla y la oportunidad de ser difundida en la China. Así que, insisto, Galicia llega a todas partes del mundo. Sí, porque cando a literatura é universal, é universal. Claro que sí. Non hai que dejarse... Non depende da lingua, non depende da lingua na que estea escrita, nin siquiera de onde estea escrita. Si é universal, a mensaxe chega a calquer punto do mundo. Depende de su capacidad de comunicar experiencias humanas que interesen a todos los seres humanos. Exactamente. Bueno, falando disto de lingua, ti coñeciches o galego como lingua literaria, non como unha lingua denostada, como sucedeu no franquismo ou nos séculos obscuros en España. Como foi ese achegamento? Rosalía de Castro, Álvaro Cunqueiro, Pondal, e autores modernos, Víctor Freixanes, gran escritor, Xavier Alcalá, los leí en gallego, ¿no? Así que el gallego lo puedo leer perfectamente, siempre me falta enriquecer vocabulario, pero... E se te teño que dicir que te quedes cunha obra? Bueno, es que digo una obra por lo que le debo como escritora, Merlín e Familia. Porque sobre esa obra empezó la idea de La Pasión de los Nómades, que es una de mis novelas más queridas, La Pasión de los Nómades, y Merlín e Familia también fue, el descubrir a Cunqueiro fue descubrir que teníamos a Tolkien en Galicia, más o menos. Efectivamente. Tenemos a Tolkien. Lo que pasa, claro, no es tan famoso como Tolkien, pero en todos los lugares del mundo he descubierto gente, los más dispares, que lo conoce. Hay una secta de cunqueiristas en todas partes. Ningún elemento do legado materno, a Gran Vía madrileña, os seus cafés, o Paseo da Castellana, nin sequera o Museo do Prado podían competir, ao menos para vostede, para ti, coa beleza segreda do mundo máxico e arcaico de Galicia. Antes dicíasme que cando cho describía teu pai, o describía con todo o luxo de detalles, e cando chegaches ali, a visitar aquel castiñeiro máxico, confirmou que estas imaxes mentais eran reales, ou deixoulle algún baleiro interno, algún vacío interior. El vacío fue al irme, eso sí. Y ahí empezó, bueno, insisto, la metáfora del corredor. Siempre hubo un corredor, hay experiencias que viví. Mi papá, desgraciadamente, tuvo una enfermedad muy grave en los últimos años de su vida. Tuvo mal de Parkinson, eso le causó problemas cerebrales también, tenía alucinaciones y a veces se escapaba en invierno, se escapaba de la cama y se iba allí al extremo del jardín de en fondo y pensaba que estaba en el río Coroño pescando truchas y había que irlo a buscar. Bueno, en Árbol de Familia hay un texto que se llama El alma vegetal de Antón el Rojo, que está inspirado en mi papá y que, bueno, juega con esa paradoja, ¿no?, de que un hombre que parecía o
se presentaba ante el mundo, así debían ser los hombres, como un ser duro y fuerte y combativo, era sin embargo un espíritu profundamente sensible que estaba ligado al bosque madre y que tenía un alma vegetal. Entonces esa conexión nunca se cortó, era como si existiese un corredor entre los mundos, un corredor virtual, y cada vez que cruzo el océano tengo la sensación de estar cruzando el corredor. El problema es salirme, ¿no? Que, bueno, del otro lado está el corredor, el otro extremo del corredor, y la saudade no es algo estático en mi experiencia propia, es un motor de otras creaciones. Es lo que pasa con la obra de Maruja Maggio, que la he estudiado en los últimos tiempos muy fascinada, ¿no? Porque es una obra que se va transformando. Ella se lleva el mar en la valija, se lleva literalmente el mar en la valija, en forma de pintura. Pero su mar se va mezclando con otros mares. Ese mar originario de las playas de Viveiro y de donde estaba, se va mezclando con otros mares, se va volviendo un mar universal. Y a su vez ese mar es devuelto a Galicia. Eso es lo que yo siento con mis propios libros, que la saudade ha sido un motor y que yo la he devuelto transformada en otra cosa, intervenida, enriquecida por otro clima, por otro sol, por otra historia, como parte de lo que yo llamo la constelación gallega. Porque Galicia es una constelación, es más que un lugar físico. Yo creo que a esta altura es una constelación universal, que está en todos lados. Nosotros todos somos como pequeños puntitos, que estamos en un lado y otro del mundo y resplandecemos cada uno a nuestro modo y nos reconocemos. Y formamos una constelación. Pero lo que vuelve no es lo mismo que lo que partió. Afortunadamente no es lo mismo, porque Galicia se expande. En vez de quedarse siempre inmóvil y quieta en un mismo lugar, muta para sobrevivir. La migración es eso, es mudar de lugar y mudar de imagen para sobrevivir. Es como la historia de las iniguales, que van adoptando las costumbres de los lugares a donde van y la historia. Y van y vienen y resisten a todo. Es la resiliencia. Efectivamente. Que gran palabra, que gran palabra. Tamén che vou preguntar por algo moi importante, moi importante. Tes pena de non ter comido pizza e pasta cando eras pequena e ter que comer o polvo á feira, ese animal que dicían as túas compañeras de clase que era un horrendo alien submarino inasimilable polo aparato digestivo? No, no lo lamento. Lo primero que hago cuando llego a Galicia, ¿dónde está el pulpo? ¿Dónde hay polvo? Lo primero, y sardiña. ¿Sardiña? Sardiña y polvo. Y mi tío Benigno, me acuerdo cuando nos recibió la primera vez que fuimos en el 95, fuimos con mi marido y mis 3 hijos, nuestros 3 hijos, y fue una fiesta familiar maravillosa. Entonces mi tío había preparado una nécora enorme, era una cosa descomunal, pero algo alucinante, que debió costarle, pero una fortuna. Y bueno, ahí sí mis hijos se quedaron horrorizados, porque nunca habían visto algo así. Y preguntaban en silencio, ¿pero esto se come? ¿No vamos a comer esto? ¿Pero qué es? Y bueno, era una delicatessen, algo, bueno, sublime, pero yo le pedía siempre polvo y sardiñas. Entonces mi tío dice, pero eso es muy vulgar, pero eso es una comida común y corriente, ¿por qué quieres esto? Si no, al lado de la nécora. Pero claro, a mí las sardiñas, como en Galicia, asadas, y el polvo, bueno, acá no es muy difícil de conseguir, es carísimo y no es el gallego, ¿no? Así que una de las cosas que más disfruto en Galicia, como en 2018 cuando estuvimos con mi marido, es ir a un mercadito popular, sentarme en esas mesas con mantel de papel, vino de jarra y polvo a feira. Exactamente. Ese es un placer de los dioses, no lo cambio por nada. Pois, para rematar, María Rosa, quero convidarte a que te achegues a comer unha sardiña na noite meiga, porque sí, na noite de San Xoán, a noite meiga por excelencia en Galicia, o que se come son sardiñas. E aparte diso, pois o que che dixen ao principio, gustaríame que me asinaras este libro como un recordo deste momento tan maravilloso que pasamos contigo. Por supuesto, grazas a ti, nada gustará máis. É un auténtico privilexio posuir un dos libros de María Rosa asinado por ela. Unha muller que xa de nena quería ter unha mesiña onde poder escribir.
E é tamén unha honra ter podido coñecer e entrevistar a esta muller miúda de penetrantes ollos claros cheos de luz, que co paso dos anos fixo realidade aquel soño infantil de se converter na grande escritora e na gran muller que sempre quixo ser. Con ela, sen dúbida, Galicia se expande moito máis.